Habían pasado ya varias semanas desde que supo del diagnóstico. Siguió las indicaciones para ponerse en tratamiento y cada día le parecía estar haciendo un esfuerzo enorme para seguir con vida. La situación en Venezuela se ponía cada vez más difícil. Salir a trabajar con el vestido corto o la minifalda para ganarse a los clientes ya no era tan fácil porque los vecinos se quejaban. La policía se encontraba al acecho de las maricas, putas idosas, muertas de hambre como las llamaban. Las correteaban entre las calles para meterlas al calabozo, para esculcar entre su ropa y arrancarles cada moneda que hubieran logrado ganar. Saber de Mar y de la voluntad de participar en el proyecto nos quitó un peso de encima. No es fácil abrir la vida y menos mostrar cómo es tu realidad siendo una persona trans, migrante y viviendo con VIH. Queríamos que ella se sintiera cómoda, que juntos construyéramos la forma de mostrar su experiencia. Obvio no era para exhibirla y exotizarla, sino para reconocerle como persona y precisamente celebrar esa diferencia que ella tenía. Colombia vive una de las mayores situaciones de migración. Actualmente en Colombia están radicados más de 1.700.000, 800.000 personas venezolanas y este fenómeno constituye uno de los más grandes a nivel mundial. Migrar es un ejercicio de despojarse y enfrentarse a temores que ni siquiera sabías que existían. La vida es un tránsito. Desde que nacemos somos rotulados y desde allí pensamos y nos comportamos. Es como si la cultura y nuestro origen definieran la mayoría de veces no solo cómo somos vistos por otros, sino cómo nos entendemos en el mundo. Reconocí el ser latino con el tiempo. Ya había tenido otros acercamientos a este adjetivo en otros viajes, sin embargo nunca fue tan intenso ya que fueron viajes cortos. Solo hasta que te encuentras con las semejanzas de otros y esas semejanzas se conectan con tus emociones, es que empiezas a asumirlo. Llegué a Londres sin conocer a nadie. Nadie me recibió. No vivía en un lugar donde habitaran muchos latinos y recuerdo muy bien que a la semana volví a escuchar a alguien hablar en español. Eso fue en un supermercado. Inmediatamente pensé, es de los míos, me entiende. No solamente quería saludarla, sino también quería como que sentía que la necesitaba, porque el sentimiento de lejanía empieza a ser tan latente. No la saludé, pero me alegró el día y me sentí acompañado. Con el tiempo empecé a entender lo que personalmente significa ser migrante latino. Trabajar, medirme a todo, si hay que levantarse a las 4 de la mañana, me levanto. Que trabajar en fin de semana, se trabaja. Dignificar cualquier tipo de trabajo, entender profundamente la importancia de las familias y sus valores, festejar con espontaneidad y autenticidad, ser emocional y permitirme reír de la vida, respetar las tradiciones, la sabiduría de los viejos y de la madre tierra y conectarla con la propuesta de la modernidad, gustar del movimiento expresado en toques de balón, pasos de salsa o música de acordeón. Ya había hecho otro tipo de tránsitos en la vida. Trabajo con la Fundación GAT, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans en Colombia. Soy psicólogo y llevo trabajando más de 12 años en la defensa y promoción de los derechos de las personas con experiencias de vida trans. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho en mi vida porque he transformado los cuestionamientos, señalamientos y rechazos en experiencias de lucha y resistencia. Todos hemos vivido diferentes tipos de violencia, sin embargo, estas se intensifican de acuerdo a variables sociales. Ser migrante es muy diferente de ser migrante trans y vivir con VIH. No podemos generalizar los sentires y debemos entender nuestras diferencias. El VIH ha impactado enormemente a las personas con experiencia de vida trans, sin embargo, sigue siendo un tema del cual no se habla. Al igual que ser migrante o ser trans, recibir un diagnóstico es un rótulo. En algunos casos no tiene importancia y no modifica para nada tu vida, pero en otros casos la cambia para siempre. El VIH no es solo una enfermedad crónica, sino que es una referencia social e identitaria. Te conecta con un pasado colectivo donde el común denominador ha sido lucha
y resistencia frente a contextos de opresión y de estigmatización. Las primeras sensaciones frente al diagnóstico pueden ser culpa y temor. Estas no provienen por las expectativas de tratamiento, sino por las representaciones sociales que se han construido y deconstruido en sus 40 años de historia. Hablar de VIH con tranquilidad y claridad previene, empodera y sobre todo te libera de esas sensaciones. El VIH es una de las formas más claras para sentirse humano. Despierta el sentimiento de vulnerabilidad y protección de los otros. Te hace humilde, consciente de la vida y le da un sentido a la vida. Levantar las alas y llegar, por fin, al sol.